Montgomery Clift no fue un actor como los demás. Su historia comienza lejos de los focos de Hollywood, en Omaha, Nebraska, en 1920. Su infancia fue extraña, casi nómada. Su madre, Sunny, estaba convencida de que pertenecían a una familia aristocrática. Por eso, educó a sus hijos como si fueran príncipes. Viajaron por Europa. Aprendieron idiomas. Recibieron clases particulares. Clift, o Monty como le llamaban, creció en una burbuja dorada, pero también solitaria. Esa sensación de no pertenecer a ningún lugar le acompañaría siempre, marcando su rostro y su arte con una melancólica belleza. Desde muy joven, el teatro se convirtió en su refugio. Debutó en Broadway con solo 13 años. Allí, sobre las tablas, encontró un lugar donde podía ser él mismo, o quizás, donde podía ser otros para no enfrentarse a su propia identidad. Durante más de una década, el escenario fue su hogar y su escuela. Aprendió el oficio lejos de las cámaras, perfeccionando un estilo de actuación que era interno, psicológico y profundamente honesto. Hollywood llamó a su puerta varias veces, pero él se resistía. No quería ser un producto más del sistema de estudios. Quería control sobre su arte, una demanda inusual para la época. Su llegada al cine fue, por tanto, una decisión meditada. No fue un descubrimiento casual, sino la elección de un artista que sabía lo que valía. A diferencia de otros galanes de su tiempo, Clift no proyectaba una masculinidad invulnerable. Su atractivo residía en su fragilidad, en la duda que se leía en sus ojos. Era el hombre que sentía, que sufría, que amaba con una intensidad casi dolorosa. Esa sensibilidad era su gran don, pero también su gran carga. El mundo aún no estaba preparado para un hombre que mostraba sus heridas con tanta sinceridad, y él pagaría un precio muy alto por ello. La infancia que su madre le diseñó, llena de lujos pero vacía de afecto convencional, forjó su carácter. Lo aisló del mundo real, y al mismo tiempo, le dio una perspectiva única. Clift observaba a las personas con una curiosidad casi científica. Estudiaba sus gestos, sus silencios, sus contradicciones. Todo ese material humano lo guardaba para después volcarlo en sus personajes. Por eso sus actuaciones se sentían tan reales, tan cercanas. No interpretaba, sino que habitaba sus papeles desde una verdad emocional, que pocos actores se atrevían a explorar en aquel Hollywood de sonrisas perfectas y finales felices. Finalmente, en 1948, Montgomery Clift cedió y debutó en el cine. No lo hizo con una, sino con dos películas que definieron su carrera desde el principio. La primera fue Río Rojo, un western clásico, donde compartió pantalla con el legendario John Wayne. El contraste entre ambos era evidente. Wayne era el arquetipo del hombre duro, del héroe tradicional. Clift, en cambio, era el rebelde sensible, el joven que desafiaba la autoridad no con la fuerza, sino con la convicción. Su actuación fue una revelación. Demostró que se podía ser protagonista sin encajar en el molde establecido, abriendo un nuevo camino para la masculinidad en el cine. Ese mismo año, se estrenó Los Ángeles Perdidos, un drama de posguerra que le valió su primera nominación al Oscar. Aquí, Clift interpretaba a un soldado que cuida de un niño perdido en las ruinas de Berlín. Su interpretación era pura emoción contenida. En su mirada se reflejaba todo el horror de la guerra y a la vez una inmensa capacidad para la ternura. Era una actuación silenciosa, construida con pequeños gestos y miradas que decían más que cualquier diálogo. El público y la crítica se rindieron ante este nuevo tipo de estrella, un actor que no necesitaba gritar para hacerse oír, cuya fuerza residía en su delicadeza. El éxito definitivo llegó en 1951, con Un lugar en el sol, dirigida por George Stevens. En esta película, Clift interpreta a George Eastman, un joven ambicioso atrapado entre dos mujeres y dos mundos. Una de ellas, interpretada por Shelley Winters, representa su pasado humilde. La otra, una deslumbrante Elizabeth Taylor, simboliza el futuro soñado. La química entre Clift y Taylor fue legendaria, una amistad que duraría toda la vida.
Clift dotó a su personaje de una complejidad moral fascinante. No era ni un héroe ni un villano. Era un ser humano superado por sus deseos, una víctima de sus propias ambiciones. Poco después, en 1953, llegaría otro de sus papeles icónicos en De aquí a la eternidad. Su personaje, el soldado y boxeador Robert E. Lee Prewitt, es un hombre de principios inquebrantables que se niega a boxear para el equipo del ejército. La escena en la que toca la corneta, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro, es historia del cine. Es la imagen de la soledad, de la resistencia individual frente a un sistema opresor. Por este papel volvió a ser nominado al Oscar. Clift se convirtió en el símbolo de una nueva generación de actores que buscaban la verdad por encima del artificio, la emoción por encima del espectáculo. Lo que hacía especial a Montgomery Clift era su forma de actuar. Él, junto a Marlon Brando y James Dean, fue uno de los pioneros del método en Hollywood. Esta técnica, basada en las enseñanzas de Stanislavski, buscaba que el actor no fingiera las emociones, sino que las sintiera de verdad. Para ello, recurría a sus propias experiencias y recuerdos. Clift se sumergía por completo en sus personajes. Investigaba sus vidas, sus motivaciones, sus miedos más profundos. No le interesaba la fama ni el glamour, solo le importaba la autenticidad. Esta dedicación obsesiva le permitía crear personajes de una profundidad psicológica asombrosa. Su estilo era radicalmente diferente al de las estrellas de la generación anterior, como Clark Gable o Cary Grant. Ellos eran personalidades carismáticas que interpretaban variaciones de sí mismos. Eran intocables, perfectos. Clift, en cambio, era vulnerable. Se atrevía a mostrar la debilidad, la confusión, la angustia. Sus personajes no tenían todas las respuestas. Dudaban, cometían errores, sufrían. Esta honestidad brutal conectó con un público que, tras la Segunda Guerra Mundial, empezaba a desconfiar de las certezas absolutas. Clift les ofrecía un reflejo más real y complejo de la experiencia humana, un espejo en el que podían reconocerse. Esta búsqueda de la verdad tenía un alto coste personal. Para Clift, la línea entre el personaje y la persona era a menudo borrosa. Cargaba con el dolor de sus papeles mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Su vida privada era complicada. Era un hombre homosexual en una época en la que eso era un delito y un tabú. Vivía con el miedo constante a ser descubierto, una presión que se sumaba a su naturaleza, ya de por sí ansiosa e introvertida. El alcohol y las pastillas se convirtieron en una forma de escapar, un intento desesperado de silenciar a los demonios que lo atormentaban por dentro. En 1956, su vida y su carrera se partieron en dos. Tras una cena en casa de su amiga Elizabeth Taylor, sufrió un terrible accidente de coche que le desfiguró el rostro. Su belleza, que había sido parte de su leyenda, quedó destrozada. Los médicos reconstruyeron su cara, pero nunca volvió a ser la misma. El dolor físico crónico se unió a su tormento emocional y su dependencia de los analgésicos y el alcohol se agravó. Hollywood, que antes lo había idolatrado, ahora lo miraba con una mezcla de pena y recelo. El accidente marcó un antes y un después, el inicio de lo que muchos llamaron el suicidio más largo de la historia de Hollywood. Después del accidente, la carrera de Montgomery Clift continuó, pero su luz empezó a apagarse lentamente. Su rostro ya no era el del joven sensible de Un lugar en el sol. Ahora era una máscara de dolor que reflejaba su sufrimiento interno. Sin embargo, incluso en ese declive, fue capaz de entregar actuaciones memorables. En Vidas rebeldes, su última película junto a Marilyn Monroe y Clark Gable, su fragilidad física y emocional es casi insoportable de ver. Es un testamento final de su valentía como actor, su disposición a mostrarse roto y vulnerable ante la cámara, sin filtros ni vanidad. Su influencia en el cine es incalculable. Abrió la puerta a un nuevo tipo de actor y a una nueva forma de entender la masculinidad en la pantalla. Actores como Al Pacino, Robert De Niro o Daniel Day-Lewis han reconocido su deuda con él. Clift
demostró que la fuerza de un actor no reside en su físico o en su voz, sino en su capacidad para conectar con la verdad emocional de un personaje. Enseñó a las generaciones futuras que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una herramienta poderosa para crear arte. Su legado es el de la honestidad radical, la búsqueda incansable de la autenticidad. Lamentablemente, su vida personal fue una tragedia. La presión de ocultar su identidad, el dolor crónico del accidente y la autoexigencia brutal lo consumieron. Murió en 1966, con solo 45 años. Su corazón simplemente se detuvo, pero su arte permanece. Hoy, cuando vemos sus películas, no solo vemos a un actor legendario, vemos a un hombre que se atrevió a ser diferente en un mundo que exigía uniformidad. Vemos la belleza en la imperfección, la fuerza en la fragilidad y la luz en la oscuridad de su mirada. Su historia es un recordatorio de que el arte más profundo a menudo nace del dolor más grande. Por eso, Montgomery Clift sigue siendo importante, porque su cine nos habla de temas universales: la soledad, la búsqueda de la identidad, el deseo de amar y ser amado. Sus personajes son eternos porque sus conflictos son los nuestros. Clift no nos dio héroes perfectos, nos dio seres humanos complejos y contradictorios, como nosotros. Nos enseñó que está bien dudar, tener miedo, sentirse perdido. Su rostro, antes y después del accidente, es el mapa de una vida vivida con una intensidad feroz. Y su mirada, esa mirada que lo contenía todo, sigue interpelándonos desde la pantalla, un enigma inmortal que el cine nunca terminará de descifrar.